Muy buenas, sectarios. Bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy día vamos a hablar sobre los libros malditos. O sea, son libros que según esa época la gente creía que estaban malditos por alguna razón. Y me fijé que hay como una luz aquí. La voz se está materializando. La he usado en tantos videos que ahora se va a volver un ser de luz. No necesito una luz. Puedo materializarme cuando quiera. Ya, bueno, este tema de los libros malditos son... No sé si categorizarlo en el ítem de leyenda. Ha existido desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos son, por ejemplo, escritos por dioses. Algunos no, son escritos por autores comunes y corrientes sobre los efectos que tienen estos libros. Algunos son tangibles, como vamos a ver, otros son más supersticiones. Así que empecemos. Primero el libro de Thoth. Este libro fue escrito por el dios egipcio Thoth, el dios del conocimiento y de la escritura. No estoy seguro si es el equivalente a nuestro dios Nabu, que le da el nombre al blog. Así que lo escriben en los comentarios si saben algo. Este libro supone que contiene muchos secretos y poderes, incluso el poder de revivir a los muertos. Las personas que leen este libro terminan enloqueciendo o terminan con extraños accidentes, como es común en este tipo de libros prohibidos. Normalmente mueren en circunstancias extrañas. Y eso tiene la particularidad de ser un libro escrito por un dios. El otro libro que vamos a ver es el Malleus Maleficarum. Este libro lo hicieron en la época de la Inquisición, por lo que es Casa de Brujas. Consta de 3 capítulos, en el primero tratando de mostrar que la magia es real. Okay, aquí hay que hacer una aclaración. Magia, lo que se entendía en esa época por magia no es necesariamente lo que se entiende ahora. Por ejemplo, la alquimia, que en el fondo, bueno, aunque tiene un objetivo diferente a la química, en el fondo es la química que conocemos ahora. Claro, aunque el objetivo no era estudiar un fenómeno, era buscar la piedra filosofal y otras cosas. Pero las reacciones mágicas, alquímicas, son lo que conocemos ahora como reacciones químicas común y corrientes en gran parte de los casos. No todo, igual la alquimia tiene otros puntos distintos. Bueno, a lo que iba es que primero trataban de demostrar que la magia es real. En el capítulo 2 se habla de las formas de brujería y en el tercero sobre cómo detectar brujas. Entonces, por culpa de este libro, se hizo todo lo que fue la casa de brujas en la época de la Inquisición. Así que es un libro polémico, todavía se puede encontrar, aunque según algunas fuentes esto es como una parte del libro, como que está modificado y descafeinado. Otro libro que está maldito de un origen más reciente es Excalibur, de R. Ron Hubbard, del que creó la cientología. Este libro, a diferencia de los otros de los que salió la religión, según la historia es anterior. Y él lo escribió después de un accidente. Él estuvo a punto de morir y después de estar con muerte clínica o en coma, ese detalle no lo recuerdo, pero él estuvo muy mal y después de este accidente en el que casi muere, escribió el libro Excalibur. ¿Qué tiene este libro? Enloquece al que lo lea.
él imprimió algunas copias privadas, se las dio a sus amigos y todos enloquecieron. Wow. Hay dando vuelta copias reducidas, bueno, hay dando vuelta copias supuestamente enteras de este libro para los iniciados en la cientología. También hay copias reducidas para público no iniciado. Acá, tema aparte, según varias logias iniciáticas, cualquier lectura de este tipo, si uno no está iniciado, lo pueden volver loco. O sea, no es como exclusivo de este libro. Se supone que después de la iniciación, después de ser iniciado, cuando ya no eres un profano, puedes leer esto sin problemas. Otro de los libros supuestamente malditos, pero no lo sabemos, es el manuscrito Voynich. Este es un libro, hasta ahora creo que sigue siendo indescifrable, porque han salido noticias, siempre salen de que logró descifrar el manuscrito Voynich, y resulta que después es mentira, después aparece otra persona, logré descifrarlo, y también es mentira, o que logran descifrar una parte. Bueno, este libro contiene de todo, desde botánica hasta cosas de ingeniería, astronomía, etcétera. Y al no estar descifrado le atribuyeron la leyenda igual de que es un libro maldito y de que lo descifre va a sufrir las consecuencias, cosa que no es así, porque la historia real es que el señor Voynich lo consiguió en alguna parte y no se supo más del libro, no se supo de dónde salió, quién lo escribió, nada. Entonces lo de la leyenda es algo que sale después. Otro de los libros supuestamente malditos es el Necronomicon, escrito por Lovecraft, o recopilado por él, no lo saben. Está en misterio. Bueno, es un libro de ficción que recuerdo que sale un conjuro gigante que se supone que lo leyó un árabe loco y que fue comido por un monstruo a plena luz del día. Este para mí, no sé por qué lo incluyen en la lista, porque para mí es un libro escrito por Lovecraft, aunque según algunas fuentes, claro, él lo recopiló. No, pero ahí se los dejo. Este libro lo pueden conseguir en cualquier lado, es un libro común y corriente, según yo. Y todavía falta que encuentren el libro secreto escrito por las voces como yo. Y eso fue todo por hoy, así que recuerden, escuchen mucho heavy metal, escuchen la banda sonora de No Blood y nos vemos en el otro video. Chao.